Hola, es un gusto saludarlos en nuestra cápsula de la materia Creatividad e Innovación en Ingeniería. En esta ocasión, exploramos el motor invisible que impulsa toda gran invención, la curiosidad. Acompáñame en este recorrido donde aprenderemos que preguntar mejor es, en esencia, pensar mejor. Empecemos. Pues ya estamos, chicos y chicas, en la sesión número 11 en el tema de herramientas y medios de la creatividad, la curiosidad. Como comentamos, es el motor invisible que impulsa toda innovación. Entonces, vamos a descubrir cómo cultivar una de las habilidades más poderosas de lo que es el pensamiento creativo. ¿Qué vamos a explorar en esta cápsula? Nuestro ya conocido que sabemos. Posteriormente, la definición que es curiosidad, características esenciales, curiosidad en acción y por último, el síntesis y cierre. Entonces, antes de profundizar en lo que es la teoría, me gustaría que nos tengamos en un momento en esta diapositiva de activación. Como ingenieros, a menudo nos enfocamos tanto en las respuestas que olvidamos realmente la importancia que tienen las preguntas. Entonces, reflexionemos. ¿Puedes ya definir en este momento curiosidad con tus propias palabras? ¿Crees que es un rasgo con el que nace o es una competencia con la cual se puede entrenar? ¿Has usado alguna vez la curiosidad de manera intencional para resolver un problema de diseño o de innovación? ¿Conoces alguna técnica o método que estimule esa curiosidad creativa? ¿Qué relación tiene la curiosidad con el pensamiento innovador en entornos profesionales? Ya saben, apunten sus respuestas de manera personal y al finalizar esta sesión, pues vamos a hacer la práctica, hagan la práctica para que vean el contraste de lo que han aprendido en esta cápsula. Entonces, ¿qué es la curiosidad? Una anécdota histórica, hablemos de Steve Jobs. Años antes de crear Apple, Jobs había decidido entrar a una clase de caligrafía solo por curiosidad. Realmente sin ningún propósito práctico visible en ese momento. Una década después, esa curiosidad fue la que permitió la primera Macintosh tuviera tipografías revolucionarias. Como ingenieros, a veces lo que parece una simple distracción curiosa es la pieza de rompecabezas que nos va a permitir innovar años después. Entonces, ¿qué es la curiosidad? La definición integradora nos dice que la curiosidad es la disposición activa de la mente para explorar lo desconocido, formular preguntas, buscar conexiones inesperadas y desafiar lo que está establecido. No es solo un rasgo de la personalidad, es una competencia cognitiva y emocional que puede cultivarse de manera deliberada. Para la innovación, el diseño, los procesos y la curiosidad representa el punto de partida para el ciclo creativo. Sin una pregunta, pues simplemente no hay solución. ¿Cuáles son las perspectivas claves de la curiosidad del área de psicología? Es el estado motivacional de búsqueda de información nueva. Es en la parte de la neurociencia, es la activación del sistema dopaminérgico ante lo novedoso. Diseño, pues es el motor del pensamiento centrado en el usuario. Recordemos la ya mencionada design thinking. Innovación, precondición para generar ideas disruptivas y valiosas. Recordemos que la innovación no es que vamos a inventar de cero, es mejorar a partir de lo que ya está establecido. Lo que sucede en tu cerebro cuando eres una persona curiosa. Pues la activación de la dopamina, cuando algo despierta tu curiosidad, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y recompensa. Esto explica por qué aprender algo nuevo siempre genera una satisfacción genuina. Lo que es memoria potenciada, los estados de curiosidad activan el hipocampo mejorando la retención de información. Lo aprendido con la curiosidad se recuerda hasta un 40% mejor que lo aprendido por la obligación. Pues ahí tenemos el método lúdico de aprender jugando. Prácticamente todo lo que aprendimos de niños, precisamente con los juegos, actividades recreativas, pues
Esa es la importancia que cobra precisamente para posteriormente toda nuestra vida. El pensamiento divergente, curiosidad que favorece la activación en redes neuronales no convencionales, facilitando conexiones entre conceptos distantes. La base del pensamiento creativo e innovador. ¿Cómo puedo yo mis conocimientos en cocina idearlos en una ingeniería o viceversa? Pues simplemente nos vamos a una receta. Recetas pues es una serie de pasos, pero si nos vamos de la manera ingenieril, como ingenieros, pues es un método, un procedimiento. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Bueno, si entonces le ponemos cada uno es de manera específica los ingredientes, las cantidades exactas, el tiempo de cocción, inclusive a lo mejor hasta la forma del batido, ¿no? Entonces ya convertimos una serie de pasos tan sencillos como una receta en una estandarización, pues que al final de cuentas los fábricas alimenticias o alimentarias que se dedican a eso, pues es lo que realmente terminan haciendo. Siete rasgos de una mente curiosa. Recordemos, no es un estado único, es un conjunto de disposiciones mentales interconectadas para que puedas desarrollarse. Entonces, el paso número uno, aperturar lo nuevo. La disposición de explorar ideas sin prejuicios previos. La tolerancia a la ambigüedad. Recordemos, comodidad con preguntas sin respuestas realmente inmediatas. Cuestionamiento activo. Hábito de preguntar el por qué y el qué pasaría si o el what if. Observación profunda, capacidad de notar detalles que otros simplemente ignoran. Como los clásicos memes, ¿no? A veces están viendo una película, párate ahí, regrésalo! Entonces él vio algo que quizás todo el mundo no ve, es un relleno, pero a lo mejor el director o el guionista o el productor intencionalmente puso ahí esas pequeños detalles, como ya platicamos igual, parte del Disney de Pixar. ¿Cuántas veces, a lo mejor muchas veces nos hemos topado en Reels, en Facebook y de otras redes sociales o YouTube, donde realmente el misterio, la interconectividad que tienen todas las películas, ¿no? Rasgos. Seguimos con los rasgos. Recordemos que son siete. Aquí tenemos cuatro anteriores. Ahorita ya tenemos dos más. Los otros complementarios. Conexión interdisciplinaria. La mente cruza fronteras entre disciplinas. Un diseñador que estudia biología encuentra soluciones que nadie en su campo hubiera imaginado, como la fertilización cruzada de ideas. Es una de las fuentes más ricas en lo que es la innovación. Perseverancia exploradora. La curiosidad genuina impulsa profundidad más allá de la primera respuesta. Reflexión metacognitiva, que es el curioso se pregunta no solo qué, sino cómo sé lo que sé. Esta capacidad es cuestionar el propio pensamiento fundamental en el diseño de procesos y la mejora continua. Y aquí la razón de ser de siempre nuestra primera, bueno, segunda diapositiva, el que sabemos, ¿no? Muchas veces nosotros ya sabemos de manera intrínseca, por nuestra experiencia, por lo vivido, quizás no le ponemos atención, pero ahí está nuestra mente. Y por eso me gusta mucho dejarle siempre esa primera diapositiva, porque aunque consideremos que no sabemos nada, un conocimiento previo tenemos siempre de cada cosa. Estos siete rasgos no son innatos ni exclusivos de genio, son habilidades entrenables que cualquier profesional puede desarrollar con práctica intencional. Entonces, todas las curiosidades son iguales. Vemos que hay una curiosidad epistémica, que esta busca de conocimiento profundo, genera aprendizaje duradero, ideal para la investigación. Curiosidad perceptual, sensibilidad a lo novedoso, sensibilidad al entorno, la observación, clave diseño centrado en lo que es el usuario. Nos ponemos también la cuestión de la empatía. Curiosidad diversiva, busca de variedad de estimulación, impulsa la exploración de lo que es la exploración lateral y curiosidad empática. Interés unido por las experiencias de otros, fundamental en innovación y social en el diseño de los servicios y procesos. Curiosidad como el motor del proceso creativo. Ya vemos el primer paso, curiosidad, exploración, síntesis. Las palabras claves, como si fuera un mapa mental, y el prototipado. Esto es muy, muy necesario
que toda mi idea la pueda yo plasmar, así sea en una hoja de papel, en un plano, o pues algo que podamos tocar, tangible. Este ciclo demuestra que la duración no solo es un inicio del proceso, es el combustible que lo mantiene vivo en cada etapa. En la metodología de Site Taking, cada fase es precisamente empatizar, definir, idear, prototipar y testear, o sea, o probar, exige el nivel distinto y sostenido de la curiosidad activa. ¿Cómo activar la curiosidad intencionalmente? Ya comentamos la técnica de los 5 por qué. ¿Por qué? Toyota consiste en preguntar por qué y 5 veces. Te vas contestando el por qué, lo contestas. Esa misma respuesta le usas por qué, esa misma respuesta que te dé el segundo por qué, el tercero, y así sucesivamente en cada uno. Cada uno revela una profunda de la causa raíz, transformando la curiosidad superficial en la comprensión estructural. Scamper por excelencia, ¿no? Un grupo multidisciplinario. Y observación etnográfica, salir a observar al mundo como un investigador de campo, estudiar usuarios en su entorno natural, sus supuestos previos, despertando la curiosidad y percepción empática al mismo tiempo. Si yo voy a diseñar algo que voy a usar, perdón, que van a usar clientes, pues yo me pongo en sus pies, en sus zapatos y pues yo mismo, antes de, vivo el entorno para poder crear y tener datos específicos. Herramientas avanzadas para curiosidad creativa, diario de preguntas, llevar un registro diario de preguntas genuinas, sin importar cuán absurdo parezcan, entrenan el músculo de curiosidad. Dice que Leonardo da Vinci llevó más de 7.000 páginas de cuadernos con preguntas y observaciones y respuestas inmediatas. Exploramos entornos completamente ajenos a tu área de trabajo con la pregunta, ¿qué puedo aprender aquí que aplique a mi desafío? Activa conexiones interdisciplinares inesperadas. Inmersión en lo opuesto, estudiar profundamente el campo opuesto o más diferente al tuyo. Un ingeniero que estudia teatro o un diseñador que estudia geología ampliar radicalmente sus marcos de referencias creativas. Protocolo de asombro, dedicar 15 minutos diarios a explorar algo completamente nuevo sin propósito de utilizarlo. El asombro sin agenda es el estado mental más fértil para la generación de ideas disruptivas. Por ejemplo, si no un nuevo género musical, que quizás todo el tiempo lo has hecho a un lado, vamos a escucharlo, o por qué hablan tanto de ello, vamos a verlo, etcétera. Curiosidad de análisis y diseño de proceso. El análisis de procesos es cuestionar por qué se hace así, quién lo definió, qué pasaría si lo elimino. La curiosidad crítica revela ineficiencias visibles. En el diseño de servicios, la curiosidad empática, el interés genuino por la experiencia del usuario, lo que les comentaba, el, el service design, preguntar supuestos previos, qué se siente, qué necesita, qué frustra al usuario, ponernos en el pie, en los zapatos de ellos. La innovación de producto, la curiosidad tecnológica de mercado permite anticipar tendencias, preguntar por qué tecnologías emergentes podrían combinarse con las existencias y en el origen de los productos disruptivos como un iPhone, el Uber o ya el tan famoso Airbnb. ¿Quién iba a confiar su casa a un desconocido completamente en una plataforma, no? La curiosidad en equipos diversos, el valor de la diversidad cognitiva. Ya sabemos que los equipos multidisciplinarios es lo mejor que podemos tener. Una pregunta activa, cada miembro trae una pregunta, no solamente las respuestas, rotación de roles y una síntesis colectiva de integrar hallazgos curiosos en soluciones compartidas. Los ingenieros más diseñadores más psicólogos igual a una innovación sistémica. La fricción cognitiva productiva genera ideas disruptivas. Los desacuerdos, pero entre los acuerdos al final vayas precisamente cuáles son los hallazgos. La curiosidad, por otro, implica la creatividad individual. ¿Y qué mata la curiosidad? Debemos identificar la curiosidad, ya hemos comentado anteriores veces, el miedo al error. Cuando equivocarse tiene consecuencias negativas, la mente deja de explorar, simplemente ya me caí de la bicicleta, nunca más la quiero volver a ver, ¿no? Allá vimos también temas como la resiliencia, de cómo sacar de la experiencia quizás negativa algo de aprendizaje positivo. La sobrecarga cognitiva es el exceso de tareas urgentes, eso es, siempre nos mata, ¿no? Simplemente, o hasta nos llega a ser el estrés, el famoso burnout. La curiosidad, necesidad de espacio mental y tiempo sin presión inmediata.
Respuestas rápidas. Google ha creado una cultura de respuestas instantáneas que reduce la tolerancia a la incertidumbre. La curiosidad profunda necesita convivir con la pregunta sin resolverlo de manera inmediata. Ahí la cuestión de la ansiedad actual. El pensamiento grupal, la presión social por conformarse al grupo silencia las preguntas incómodas. Los entornos que premian el cuestionamiento son las más innovadoras. Efectivamente. Grandes curiosos en la historia, Leonardo da Vinci, Marie, Marie Curie, Steve Jobs. En Leonardo da Vinci no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Pintó, esculpió, estudió anatomía, diseñó máquinas voladoras, canalizó ríos. La curiosidad sin fronteras disciplinares es su legado más grande. María Curie, la primera persona en ganar dos premios Nobel en disciplinas distintas. Su curiosidad ante lo desconocido lo llevó a estudiar la radioactividad en una época en que las mujeres tenían vedado simplemente el acceso a la ciencia. Y Steve Jobs asistió, como comentamos, a clases de caligrafías por pura curiosidad. Y una década después, esa curiosidad dio la forma a la tecnología revolucionaria de Macintosh. Ya las computadoras existían, pero lo revolucionario fue la manera en cómo realizaba su tipografía. Entonces, del concepto a la práctica, ya sabemos, para tener una dimensión cognitiva tenemos que observar, cuestionar y conectar. Para una dimensión aplicada, servicios de innovación de productos. Una dimensión emocional nos sirve para el asombro, la apertura, la tolerancia al error. Dimensión social nos sirve para la empatía, la escucha activa y trabajos multidisciplinarios. Dimensión metodológica, ya sabemos los cinco porqués, le agregamos esa a los que ya hemos visto, design thinking y el Scamper. La curiosidad, recordemos, no es un rasgo aislado, es un ecosistema de competencias interconectadas. Cuando más se desarrollan de forma integrada, generan capacidades creativas de alto impacto para el diseño de los procesos y todo lo que llevamos. ¿Qué, ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Para cerrar esa cápsula de hoy, vamos a rescatar estas ideas fundamentales de nuestro material, que obviamente lo pueden revisar las veces que ustedes quieran. La curiosidad es una competencia, no es un rasgo fijo, se entrena, se cultiva y se potencia con la práctica como todo, como si fuera un deporte. Preguntar mejor es pensar mejor. La calidad del tipo de preguntas determina la calidad de tu tipo de soluciones. Cómo analizar y realmente hacernos una verdadera cuestionamiento. La curiosidad amplifica el trabajo multidisciplinario, es inherente, es genuinamente interesarse por otras disciplinas que van a multiplicar la potencia creativa. Conexión con la siguiente unidad, bueno, esta curiosidad es el punto de partida para lo que la próxima sesión vamos a tener otras técnicas estructuradas para poder realizar nuestro seguimiento a nuestra materia. Entonces, recordemos, curiosidad se cultiva. eh, Preguntar es realmente diseñar y abrir tu horizonte es abrirte el interés a otras áreas. Por mi parte, entonces, ha sido todo. Como parte de ingenieros, recordemos que tenemos que poner en práctica este músculo de la curiosidad. Entonces, les invito a que realicen técnicas de cuestionamiento, como usar la técnica de los cinco porqués, para llegar a raíz de un problema industrial, una curiosidad interdisciplinaria, cuál otros conceptos aplicarían, ya sea biología, arquitectura, mecánica, para, por ejemplo, un proceso de lo que es manufactura, observar realmente los procesos que tienen actualmente disponibles en su centro de trabajo, en la vida cotidiana, y hagan un diseño basado en una observación. Cómo observar el comportamiento de un usuario sin sesgos para poder detectar las necesidades no satisfechas. Ustedes mismos se convierten en usuarios o clientes de algún servicio en el día a día. Entonces, los invito que al terminar este video se pregunten algo sobre su entorno que siempre hayan dado por sentado. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Es un gusto siempre estar con ustedes en algo tan emocionante como es la creatividad. Hasta luego.